que ya cuando entré a trabajar ya en FASA, se perfilaron las elecciones sindicales de septiembre del 66. Entonces yo hablé ya en el patio de la calle Morería, y rápidamente pues ya Fernando, Eduardo y algunos así pues ya me cogieron, hablaron conmigo y ya me dijeron que Pero tú antes de... Lo primero que haces cuando llegas a España, a Sevilla, es ir a ver el patio del metal, por eso que viste el Mundo Obrero. Sí. Tú antes de irte, porque tú te habías ido... en el 61. En el 61, o sea, a principios de los 60. ¿Conocías del patio del metal? No. No, te era, ignoto. No, ignoto. Bueno, sabías que estaba ahí el sindicato del metal, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero o ni siquiera eso. Ni siquiera sabía que estaba el sindicato del metal ahí. Yo las noticias más cercanas a esa fecha de irme fue, como ya te dije, en el año 59, las concentraciones que hubo en el sindicato del Duque y la manifestación que se originó, pero donde estaba el sindicato del metal y todo eso, ni siquiera lo sabía. Ajá. Entonces, en el Mundo Obrero B, y tu primera impresión al ver el sindicato del metal, la calle Morería, antes de conocer a la gente... Hombre, me agradó mucho con la libertad que se hablaba allí. Por lo menos no era libertad, era arrojo el arrojo que había para hablar allí, y me agradó el ambiente, ¿no? Me agradó el ambiente, y hasta que ya, pues, una vez que empecé a trabajar, pues ya casi era asiduo diariamente al patio del metal. Eso era casi a diario. Era un diario. Entonces ya fue cuando empezaron a prepararse las elecciones sindicales, me dijeron que me presentara y... ¿Cuándo entras tú a trabajar en FASA? Yo entro el 8 de junio del 66. O sea, que muy reciente, o sea, llegas en mayo y en junio ya estás trabajando en FASA. Sí. Pero antes ya te habías pasado por el patio por el patio de Morería. ¿Y allí qué pasaba allí? ¿Que era por las tardes, reuniones? Era por las tardes, y venían los trabajadores de las distintas empresas, informaban de la problemática que tenían, se formaba allí asambleas casi diarias. ¿Casi a diario? Casi a diario. Esto en el 66. Eso en el 66, ya se notificaba la problemática que tenía en cada empresa, y había un intercambio de impresiones entre empresa y empresa, ¿entiendes? Y era positivo, aquello era muy positivo, vamos, a mi punto de vista, ¿no? ¿Y quién lideraba aquellas reuniones? En aquellos entonces Fernando y Eduardo. También había otro dirigente como Guillén, apareció por allí también, apareció Mancha Santa Cruz, Gonzalo Mateo. Jiménez Rueda, había bastante gente proveniente de Saca, porque en aquellos entonces, en el año 66, la problemática que había más gorda era los trabajadores de Saca, ¿no? El cierre de Saca por orden de los americanos, ¿no? Que compran Saca, la Harvard Tate, y para cerrarla, porque comerciaban con la Cuba de Castro, y entonces había que eliminar ese intercambio comercial que tenía España con Cuba, y entonces la manera que encontraron fue comprar Saca y después cerrarla. Y allí surgieron muchos dirigentes y buenos dirigentes, y movilizó mucho a la clase obrera sevillana, ¿no? Bien, y tú entras entonces en junio a trabajar en FASA. Sí. Bueno, hemos dejado el cabo suelto de José Tabuenca ¿Qué te dice a ti ese José? No, me dice dónde está el núcleo de la gente organizada, y me da nombres de gente que están en FASA trabajando, con los cuales me puedo entrevistar con ellos, ¿no? Ajá.
¿Y tú entras a formar parte de una célula del partido? Sí, yo entro a formar parte de una célula en FASA. En FASA, que, o sea que no era del barrio, era de la empresa. Era de la empresa. Bien, entonces, vámonos entonces a FASA. Tú entras, dicho, el 8 de junio. De junio del 66. Y ya tienes allí contactos de gente del Partido Comunista. ¿Y quiénes son tus contactos? Pues los primeros que yo contacto allí es con Tino. ¿Tino? Florentino Moreno Avellaneda. Florentino Moreno. Moreno Avellaneda. El Tino, famoso Tino. Tino, se le decía, se le llamaba. También con Francisco García Fuentes, que era jefe de taller allí. En aquellos tiempos era difícil encontrar un jefe de taller de una empresa de esas que estuviese organizado. Y un tal Florencio de Cama. Con esa gente empecé yo en el partido allí en FASA. Hay un detalle, porque como yo entro en junio a trabajar, las elecciones sindicales iban a ser en septiembre. Entonces me llama el jefe de personal para decirme que yo no podía presentar más las elecciones porque no llevaba 6 meses trabajando. Entonces... ¿Pero tú ya habías presentado la candidatura o...? Sí, pues cuando llegó la hora, como yo entré en junio, la candidatura. Presenté la candidatura, pero me dijeron que yo no podía presentarme porque no llevaba el tiempo suficiente en la fábrica. Sí. Entonces lo consulté con los compañeros del META y sí me podía presentar porque la constitución de FASA Renault empezó en el año 66 precisamente. Luego entonces no podía no podía presentarse nadie. Claro. ¿Entiendes? Claro. Por esa regla de 3 no podía presentarse nadie. Y por ahí se solventó el problema para después poderme presentar. Pero me gustaría explicarte cómo se dio el tema de las elecciones sindicales en FASA. Nosotros empezamos allí porque era una empresa que se trabajaba 11 horas diarias. Se trabajaba 11 horas diarias. Se tenía media hora de bocadillo, que era importante la media hora de bocadillo, porque podíamos contactar a los compañeros, podíamos reunirnos, podíamos dar charlas y explicar la problemática que había en otras empresas y demás. Y empezamos a crear un núcleo de gente, para presentarlo a las elecciones sindicales. Y hicimos una cosa que quizá no se dio en otro sitio, y es tener unas elecciones parciales entre nosotros para ver quién eran los que elegían la gente y los que presentábamos al conjunto. Entonces tuvimos reuniones en la calle Jesús del Gran Poder, donde estaba la OA. O sea, la OA. La OA. En la OA, en los locales de la OA tuvimos reuniones. Los trabajadores de FASA. Los trabajadores de FASA, y entonces tuvimos una asamblea amplia donde se eligió a los representantes que íbamos a presentar al conjunto de los trabajadores. Y aquel día fueron aproximadamente unos 200 trabajadores, y entre esos 200 se eligió a los que se iban a presentar las sedes sindicales. Pero fue una convocatoria abierta sí, a esa una asamblea. Se dijo que podía ir... no se podía decir abiertamente, pero se iba a comunicar. Se corrió la voz en la fábrica para que fueran allí. Fueron unos 200. ¿Iniciativa de quién fue esa asamblea? Como siempre, iniciativa del partido. Del partido, pero era el Partido Comunista. Sí, sí, sí. Entonces, cuando se constituyó en FASA Renault en Sevilla, siguieron pagando, según el convenio
establecido en Niza. Y entonces el convenio establecido en Niza, comparativamente con el convenio de Fasa Renault, pues venía a ser el 50% aproximadamente de lo que pagaba Renault en su convenio, con lo que nos pagaba a los trabajadores Renault aquí en Sevilla, porque nos seguía pagando con el convenio de ISA. Entonces, la lucha por la consecución de ese convenio de Fasa Renault fue una de las banderas de lucha que nosotros establecimos y que nosotros planteábamos como reivindicación para constituirnos sindicalmente en la defensa de ese tema, ¿no? Y se habló en esa asamblea que celebrasteis en los locales del agua, ¿se habló de comisiones obreras allí en algún momento? Sí, se habló de comisiones obreras. Se habló de comisiones obreras, claro. ¿Y que la candidatura que ibais a presentar era de comisiones obreras? No era la que quisieran los trabajadores que estaban allí. Y allí, ya te digo, había unos 200 trabajadores y entonces había una serie de gente que nos presentaban por los 4 grupos que nos podíamos presentar, porque se podía presentar por especialistas, que era el grupo más numeroso, ¿sí? Especialistas, por técnicos, otro grupo, gente de oficina, otro grupo, y por profesionales, que eran los 4 grupos que se podían presentar. El más numeroso era el de especialistas, claro, que era el número más numeroso que había de trabajadores a nivel obrero. Y después venían los profesionales, los oficiales de tercera, segunda y primera, después los técnicos y gente de oficina.